nos es más fácil entregarnos a Él y a su voluntad. Incluso para los cristianos tenemos como la etiqueta de ser una religión, porque nos engloban con la iglesia tradicional, ¿no? Dentro del cristianismo todos los cristianos son lo mismo, y para la gente común y corriente, o los que no creen en Dios, dicen pues es que la iglesia fue causante de terribles tragedias, lo cual es una realidad. La iglesia, en el nombre de Dios se han hecho atrocidades tremendas, como la Inquisición, por ejemplo, que era en el nombre de Dios, las cruzadas en el nombre de Dios, y tantas cosas que el hombre ha hecho y le ha atribuido de alguna manera a Dios. Pero vuelvo al punto, no conocemos verdaderamente a ese Dios de las Escrituras. No lo conocemos a profundidad, y por lo tanto no podemos entenderlo a profundidad. Decía Pamela hace unos días, nuestra mente es tan pequeña, es tan limitada, que entender a un Dios tan grande, a un Dios tan poderoso, a un Dios que es soberano, a un Dios que ha hecho todas las cosas, es imposible, y más hoy en día. Estamos viendo días donde apenas dices una cosa y la gente se ofende. Por todo la gente se ofende. No puedes decir tú algo que vaya en contra de sus creencias o de sus opiniones, porque inmediatamente ya hay un antagonismo, una oposición, y ya andan generando un juicio. Y es que para la gente hoy en día el amor tiene que ser solamente en base a que te hagan sentir bien, a las emociones, a que tú quedes bien con otra persona. Amor para la gente hoy en día es: si tú me tratas bien, yo estoy bien contigo. Si tú me dices lo que yo quiero oír, yo estoy bien contigo. Y nosotros encontramos en las Escrituras que muchas veces el Dios de la Biblia, el Señor Jesús mismo, no nos hace, o no nos dice, o no nos trata como nosotros quisiéramos que nos hablara, o que nos dijera las cosas que quisiéramos que nos dijera todo el tiempo. Y es difícil para la gente entender ese concepto de amor, porque para ellos solamente cuando se les dice algo bonito, entonces sí los amas. El amor superficial, el amor filios, el amor incluso para los novios, el amor eros, pero no el amor ágape, el amor completo, el amor pleno, donde dice la palabra de Dios que el que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina, y muchas veces no estamos dispuestos a recibir la reprensión, la exhortación. Por eso yo comencé hablando de esa manera, porque si tú estás dispuesto el día de hoy a recibir la palabra de Dios, mi hermano, presta mucha atención a lo que el Señor tiene para el día de hoy, para ti y para mí. Bueno, para mí ya, porque ya me habló, ya la recibí yo, pero el día de hoy es para cada uno de ustedes también. Y escucha lo que el Señor tiene para tu vida en esta mañana. El tema del día de hoy es el amor a los enemigos. Ya desde ahí empezamos mal, ¿no? ¿Cómo vamos a amar a los enemigos? Si estamos viviendo en estas épocas de las que les hablo, donde todos se ofenden de todo, amar al que me ofende pues está difícil, es prácticamente imposible. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor Jesús en su palabra. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Si se acuerdan, hace un par de ocasiones que me tocó compartir, hablábamos de la ira, que está en el mismo contexto del Sermón del Monte, donde el Señor está dando su enseñanza, está dando su doctrina, en la cual se basa nuestra fe cristiana, lo que pide Dios que hagamos.
Y vamos a leer los versículos del 38 al 48 en esta ocasión. Ahí tiene incluso el subtítulo, ¿no? El amor hacia los enemigos. Dice la palabra: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a quien quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Obviamente, de una manera muy natural, el amor nosotros lo tenemos destinado para las personas que nos brindan o nos representan una felicidad, una alegría, que para nosotros son personas cercanas, que tenemos una convivencia muy unida, muy estrecha con ellos. Pero estamos hablando de un amor sentimental nuevamente. Estamos enfocando el amor en términos de sentimientos, en términos de emociones, nada más. Y aquí el Señor Jesús nos hace un llamado a que vayamos a lo profundo del verdadero amor, no nada más a los sentimientos, no nada más a las emociones. De manera muy natural, para quienes son cercanos a nosotros, pues les vamos a brindar ese amor. Pero ¿qué hay de aquellos que no son ni tan cercanos? ¿Qué hay de aquellos que nos caen gordos? ¿Qué hay de aquellos a los que en el trato cotidiano nos han representado una molestia, una antipatía, incluso que les tenemos algún cierto coraje, les guardamos algún cierto rencor? ¿A ellos no hay que mostrarles amor? ¿A ellos no hay que demostrarles amor? Y aquí el Señor Jesús va al corazón del hombre. Toda esta escritura, el sermón del monte, el Señor Jesús trata de ir a lo profundo del corazón del ser humano. No nada más en el texto, en la gramática de la ley, sino en la esencia de esa ley. ¿Hacia dónde fue dirigida? Porque muchos piensan que el Antiguo Testamento era una ley y que en el Nuevo Testamento es diferente. Pero el Señor Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Y Él no podía cumplir la ley enseñando algo distinto de lo que estaba en la ley misma. O sea, Él no se iba a contradecir. Pero piensan muchos que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios más severo, más estricto, más rígido, más duro. Pero es el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y ahorita lo vamos a ir analizando un poco. Primeramente, vamos a ver dos cosas que el Señor Jesús les dice. Oíste que fue dicho. Se los dice en dos ocasiones en este contexto. Pero ¿quién mejor que los fariseos? Porque esas palabras de oíste que fue dicho se refería a Jesús, a aquellos a quienes enseñaban la ley al pueblo, obviamente. Ustedes como pueblo escucharon, les fue enseñado, se les dijo por quienes los instruyen que fue dicho de esta manera.
¿Y quién mejor que los fariseos, que se sabían la ley del derecho y del revés, para enseñarla, ¿no? Ellos eran como los representantes de la justicia, tenían que ser los representantes de la justicia, tenían que ser el ejemplo a seguir. Y si ellos decían, así es la ley, pues el pueblo tenía que acatarse a lo que ellos les estaban enseñando. Y entonces Jesús comienza con estas palabras: oíste que fue dicho, como en otros momentos de esta enseñanza que da en el Sermón del Monte. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Y de dónde sale esta referencia a la ley que está haciendo el Señor Jesús? Acompáñenme rápidamente a dos textos. Primero en Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Los versículos 23 al 25. Vamos a leer desde el 22. Dice el versículo 22: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte de la mujer, serán penados conforme a lo que impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y vamos ahora a Levítico capítulo 24. Versículos 17 al 21. Capítulo 24, 17 al 21. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según lo hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. El que hiriera algún animal ha de restituirlo, mas el que hiriere de muerte a un hombre, que muera. Entonces vemos en estos textos una ley que aún el día de hoy, pues a muchos les sigue pareciendo la mejor, ¿no? Ahorita hace poco alguien decía que el robe, se le moche la mano, algo así decía, ¿no? Pero imagínense, si hoy en día aplicáramos esta ley, ¿cuántos aquí estarían cojos? ¿Cuántos aquí estarían ciegos? ¿Estaríamos mancos? O en la miseria porque nos habrían quitado todas las posesiones que tendríamos. Sin embargo, la esencia de la ley es ¿qué? Justicia. La ley lo que buscaba era ser justa. Vas a pagar lo que hayas hecho. Se le conoce como la ley del talión. Al que hizo tal cual hizo, tal se le hace también. Pagas exactamente lo que hiciste. Y sigue, hasta el día de hoy sigue vigente. Pero nosotros el día de hoy, pues obviamente en nuestro contexto como nación, tenemos leyes, tenemos un gobierno al cual también el Señor nos dice: tienes que ceñirte a ese gobierno, tienes que respetar y obedecer a tus autoridades. Y para nosotros quizá podría parecer muy violento el hecho de que Dios haya dado esta orden de esa manera, pero lo que buscaba el Señor es justicia. Y
no daba oportunidad ni siquiera a la clemencia. También en Deuteronomio dice, no hay opción de que no se cumpla esto, tiene que ser de esa manera. Y es algo bueno para ustedes. Esto es algo bueno para ustedes, que se le paga ahí como conviene, según lo que haya hecho. Y después el Señor Jesús, ahí mismo en nuestro contexto, en nuestro texto, adelante, dice, estoy poniendo como referencia dónde está el Señor Jesús tomando su tema. Dice también después en el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y aquí vamos a ver de dónde toma el Señor también esta enseñanza. Porque el Señor no está contraponiendo lo que Moisés en su momento estableció en el Éxodo, sino que está dándole la esencia o el énfasis a lo que la palabra se está refiriendo verdaderamente. Y vamos a Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Vamos a leer el versículo 17 y 18. Dice la Escritura, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Ahora, dice aquí, oíste que fue dicho, les dice el Señor Jesús, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es cierto, porque aquí la ley lo que está diciendo la Escritura es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en ninguna parte de la Escritura, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que Dios mande a que odiemos a alguien. No vamos a encontrar a que de manera personal, si alguien nos hace un daño, nosotros le paguemos de la misma manera por el daño que fue hecho. Estoy haciendo énfasis en que la Escritura nos dice que la ley nos fue dada para que se hiciera justicia, no para que tomáramos venganza. Nunca fue establecida la palabra para que nosotros nos vengáramos. Fue establecida para que hubiera justicia. Y al enemigo, dice el Señor Jesús, tú tienes que amarlo. Porque escuchaste que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo. Pues la palabra aborrecer es amar menos. De alguna manera se cumple en ese sentido. Pero lo que los fariseos enseñaban es que los que no eran del pueblo de Israel eran considerados ¿qué? Perros, animales de una categoría menor. Y eso es a lo que está haciendo énfasis el Señor Jesús. Esto no es así, porque ninguna parte de la ley se nos mandó a que tuviéramos esa actitud hacia las personas, hacia ninguna persona. Si estos hombres hubieran escudriñado, los fariseos y escribas y fariseos hubieran escudriñado un poco más las Escrituras, no habrían acortado la palabra o el significado de la palabra prójimo, porque para ellos el prójimo solamente era el que era parte del pueblo de Israel. ¿Tu prójimo quién es? Pues mi hermano, el de mi pueblo, el de mi nación. Esos eran los prójimos. Pero ellos acortaron el término, mejor dicho, le dieron un significado muy cortito, y vamos a verlo en este momento. Dice en Éxodo capítulo 11, versículo 2.
Éxodo capítulo 11, versículo 2. Dice la escritura: habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Está hablando cuando iba a salir el pueblo de Israel después de la muerte de los primogénitos. Dice: ahora ve y pídeles a los egipcios alhajas, oro. ¿Y qué hicieron los egipcios? Sí. Ya vete, te damos. Ahora aquí dice la palabra vecino. Yo no soy un erudito en las escrituras, me hace falta conocer muchas cosas, pero nada más agarré una concordancia y fui a buscar lo que significa la palabra vecino en el original, y encontré que la palabra vecino tiene la misma raíz que la palabra prójimo de Levítico en el capítulo 19. Cuando Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, la palabra prójimo y la palabra vecino tienen la misma raíz, que nos habla de alguien que puede ser con quien tienes un contacto directo, con quien tienes una cercanía emocional o incluso comercial. La esencia es exactamente la misma. Pero para el fariseo, el escriba fariseo, la palabra prójimo nada más eran los de tu pueblo, estos no. Alguien a quien tú consideraras tu enemigo no podría ser tu prójimo. Y no es así. La esencia de la escritura, de la palabra, del mandamiento de Dios es el mismo siempre. Tienes que amar incluso a aquellos que te están oprimiendo. Porque ¿quiénes era el pueblo de Egipto en ese momento? Eran quienes tenían esclavizados al pueblo de Israel. Y vamos más adelante. Dice también en el versículo Levítico 19, 18, por favor. Ya lo leímos ahorita hace un momento, pero quiero retomarlo. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sin salirnos del contexto, ahí mismo en ese capítulo, el capítulo 19, en el versículo 33 y 34 dice: cuando el extranjero morare con ustedes en vuestra tierra, no le oprimirán. Como a un natural de ustedes lo tendrán al extranjero que more con ustedes, y lo amarás como a ti mismo. El mandamiento también de amar a otros como a ti mismo lo expande el Señor. Entonces vemos que el concepto que el fariseo tenía del prójimo era muy limitado, era muy cerrado. Ni siquiera se hubiera podido aplicar, por ejemplo, en el capítulo 20 del Éxodo, cuando habla de los 10 mandamientos, que dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, de acuerdo a la enseñanza farisaica, solamente no podrías levantar falso testimonio contra los de tu pueblo, los del pueblo de Israel, pero contra otros sí. Si yo digo un falso testimonio contra alguien que me caiga mal, ¿ahí se justifica? No. Porque no es de mis amistades, porque no es de mis amigos, porque no es de mis amados, porque no es del pueblo de Israel, de Dios, en este caso de nuestra iglesia. Ahí se justifica que yo pueda hablar mal de alguien, que pueda chismear de alguien. Es que no es mi prójimo. Por supuesto que no, que estaría yo mintiendo, estaría cayendo nuevamente en un pecado. Entonces vemos cómo la esencia de la escritura, el Dios de ayer es el mismo de hoy. El mismo que escribió el Antiguo Testamento es el mismo que editó el Nuevo Testamento también. Y entonces podemos ver que el Señor Jesús, incluso en otros momentos, lo habla, lo clarifica, lo esclarece, mejor dicho. Cuando ahí en Lucas capítulo 10, vaya para allá, lo conocemos todos la historia.
la historia del buen samaritano, en capítulo 10, versículo 25 en adelante. Fíjense bien quién vino a decirle. Dice, aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, ¿haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna? O sea, para ellos era, ¿qué obras tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y el Señor le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Fíjense nada más los ejemplos que pone el Señor Jesús. Dice, un sacerdote, alguien que estaba encargado de presentar los sacrificios al templo, no se hizo cargo de ese hombre. Un levita también no se hizo cargo de ese hombre. Pero un samaritano, un enemigo del pueblo de Israel, alguien que estaba en continua pugna contra el pueblo de Israel, como le dijo la samaritana, si ustedes, los israelitas, no nos llevamos, ustedes y nosotros, que somos samaritanos, no nos podemos ni ver, somos enemigos declarados. Ese samaritano fue movido a misericordia y actuó en consecuencia, ayudando a esa persona. Y cuando Jesús le dice, ¿quién actuó bien? ¿Quién es el prójimo de este hombre? El intérprete de la ley ni siquiera se atreve a decir el samaritano, ¿no? Como es muy fuerte. Dice, el que usó de misericordia. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? No es nada más aquel al que nosotros podamos considerar como un aliado, como un amigo, como alguien a quien es digno de nuestro amor, alguien que es digno de nuestro cariño. La palabra prójimo evidentemente no está limitada como el fariseo lo hacía. Incluso dentro del Antiguo Testamento, el Señor mismo nos habla acerca de los enemigos y de cómo hay que tratarlos. Alguien, por favor, que lea Éxodo 23, 4 y 5. Alguien más que lea Proverbios 24, 17 y 18. Y alguien más que lea Proverbios 25, 21. Éxodo 23, 4 y 5. Proverbios 24, 17 y 18. Y Proverbios 25, 21. A ver, Juanito, Éxodo 23, 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Proverbios 24, 17 al 18. Amén. Raúl. Dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando
tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y yo aparte de sobre ti su enojo, su enojo. Y Proverbios 25:21. A ver, Adri. Si el que te aborrece tuviere hambre, dele de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. ¿Qué sí? Nada más. Una clase de cómo tratar a nuestros enemigos. ¿En qué momento Dios nos manda a tratarlos con la punta del pie? ¿En qué momento Dios nos trata, nos manda, nos indica que debemos de odiarlos, que debemos retribuirles conforme a lo que nos han hecho? Aquí nos está mostrando que de nuestro corazón no debe de haber ese deseo, ese anhelo de vengarnos. Al contrario, de bendecirlos. Ahorita vamos a ir más adelante. Pero el Señor Jesús no estaba imponiendo una nueva moda. Estaba hablando de lo que ya estaba escrito. Le estaba recordando al pueblo lo que ya se les había enseñado anteriormente. Y uno que podría decir, oye, pero yo leo en la escritura, y a mí de hecho en algunas ocasiones me lo han dicho como cristiano, pero es que Dios mandó matar a naciones enteras, a pueblos enteros. ¿Dónde estuvo el amor ahí? Y es que, de hecho, en alguna ocasión vi un video donde, tratando de hacer quedar mal al Dios de la Biblia, algunas personas pusieron una Biblia dentro de unas tapas de otra religión y les decían, mira lo que dice aquí, mira lo que está escrito. Y les decían, ¿tú crees que es de esta religión, de la otra? Y le decían, sí, yo creo que sí, porque pues, ellos están mandando a que maten y que acaben con niños y que acaben con todos, con animales y todos. Qué cruel, ¿verdad que es cruel? Sí, pues mira, es la Biblia. Y la gente se queda así como, no es posible, ¿cómo ese Dios de la Biblia mandó matar a esas naciones? Mandó matar a esa gente. Pero no entendemos el contexto en el que está escrito cada una de esas situaciones y del por qué. Porque Dios en sus juicios vimos que trajo un diluvio, ¿cierto? Cuando la maldad de los hombres se hizo tal, trajo un diluvio y acabó y arrasó con todos, porque la maldad era tal que ya era imposible que el hombre pudiera vivir de esa manera. Posteriormente, pueblos como Sodoma y Gomorra, Dios los elimina con fuego. ¿Por qué? Porque la perversidad de estos pueblos era ya una depravación total. Pero dice Dios a Abraham, cuando le promete la tierra que le va a dar, le dice, y vas a llegar a la tierra del amorreo. Dice, pero todavía no, pues todavía no han colmado la medida de a donde van a llegar. Fueron 400 años que Dios les dio la oportunidad a esos pueblos, al pueblo de Canaán, donde había varias naciones, 17 naciones, más poderosas que el pueblo de Israel, que pero todos podían ser considerados como cananeos, que les dio 400 años de paciencia el Señor con ellos. Y no pueden decir que no sabían, porque cuando llegan a los espías a la tierra, Rahab la ramera, les dice, nosotros hemos escuchado lo que su Dios ha hecho, cómo abrió el mar, cómo fueron las plagas. O sea, les dice, nosotros sabemos quién es su Dios, y aún conociéndolo, dice que llegaban a perversidades tremendas.
porque cuando les dice que no van a entrar y hagan como ellos, como hicieron los otros pueblos, habla de perversidades sexuales terribles, de cosas impresionantes que hacían esos pueblos, y que ya dice, su corrupción era tal que la misma tierra, la expresión que utiliza es, la tierra los vomitaba, porque ya la corrupción de esas naciones era tal que no podía seguir ya más adelante, porque ¿qué es lo que hace? Una manzana podrida corrompe a las demás. Entonces lo que hizo Dios fue usar al pueblo de Israel como instrumento, así como en un momento dado usó el fuego, como en otro momento usó el agua. En este momento Dios usó al pueblo de Israel como un instrumento en sus manos para raer de la tierra a esas naciones. Caso similar a lo que pasó con Amalek, el pueblo de Amalek, cuando le manda al rey Saúl que entre y arrase con todo. Igual, lo que hacían con sus hijos, esos pueblos, con bebés, era terrible. Hasta ahorita lo sigue haciendo algunas personas. Terrible. Y Dios utiliza al pueblo de Israel como un instrumento en sus manos y les dice, acaben con todo. Acaben con todo. Por eso es que no entendemos muchas veces, o las personas que no entienden a Dios, que no conocen a Dios, mejor dicho, no lo pueden comprender. Entre más conocemos a Dios, más se nos abre el entendimiento, el Señor nos abre el entendimiento y podemos entender y comprender su palabra, podemos entender y comprender las Escrituras. ¿O quién de ustedes a una manzana podría le va a dar una mordida? Primero le cortas lo malo, si es que tiene algo que rescatarse, si no, a la basura. Pero Dios es un Dios justo, un Dios santo, y es muy diferente la aplicación que nos está dando el Señor Jesús a esto, porque una cosa es la ira santa de Dios aplicada en momentos precisos o bajo circunstancias precisas de la historia del pueblo de Israel, y otra cosa, el mandamiento que le está dando al individuo de manera personal. Tú a tus enemigos no los vas a tratar con la punta del pie, no los vas a tratar de esta manera, no te vas a vengar de ellos. De manera personal es distinto, porque lo que no quiere el Señor es que haya ese sentimiento en ti de vengatividad, de rencor, de ira, que te lleve a otro tipo de pecados. Israel era una nación teocrática, completamente dependían y eran gobernados por Dios, por eso Dios los utilizó en ese sentido a ellos. Y también otro ejemplo que podríamos tomar, que podríamos ver, porque para muchos dicen, oye, y Jesús, cuando fue golpeado, que le pegaron, ¿sí han visto esa parte en que lo abofetean y le dice y Jesús dice, responde, ¿qué dije de mal? Porque si dije algo bien, ¿por qué me abofeteas? Si dije algo mal, pues dime cuál fue el error, ¿no? ¿Por qué no puse la otra mejilla? ¿Por qué Jesús vemos que entra en el templo, se hace un azote, no, antes de entrar se hace un azote premeditadamente, y entra en el templo y a los cambistas los saca, volcando las mesas? ¿Dónde está el amor? Volvemos al punto. Jesús, cuando fue azotado, humillado, escupido, que le rasgaron, les mesaban la barba, que le quitaron la ropa, dice, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. De manera personal, él no abrió su boca. Cuando le hicieron las cosas a él directamente, él se mantuvo en una pieza y no dijo nada. Pero cuando se trataba del templo santo de Dios, él lo que presentó fue ira santa y echó a los cambistas que estaban corrompiendo el lugar santo
de la casa del Señor. El mismo tema, exactamente lo mismo, la misma aplicación. Cuando es de manera personal, el Señor nos enseña cómo nos tenemos que comportar. A manera de defender o de ver de tratar a los enemigos de Dios cuando se trata en ese sentido de una ofensa, ahí sí tenemos que brincar. Yo me acuerdo un ejemplo, no sé si se acordará de mi pastor. Estábamos en el puesto de mariscos de nuestro amigo Chuy García. Estábamos comiendo y llegó una persona y empezó a decirnos, pero algunas chuladas, ¿no? Y pues, veíamos como que andaba medio tomadón el cuate, y no se le hizo caso, pero empezó a blasfemar de nuestro Señor. Y ahí sí se levantó mi pastor y le dijo: a ver, amigo, a mí dime lo que quieras, pero a mi Dios no te metas. Y también Chuy ya inmediatamente lo agarró, le dijo: a ver, tranquilo, lo puso quieto por acá, porque es algo que debe de ser natural en nosotros. ¿Cómo afrontamos la agresión? ¿Cómo afrontamos la agresividad? ¿Cómo afrontamos la ofensa? El cristiano, mi hermano, si tú eres como los de hoy en día, de una piel delgadita, sensible, que de cualquier cosa te ofendes, cualquier cosa te lastimas, hijo, qué trabajo te va a costar en el caminar, mi hermano. Porque el cristiano tiene que ser una piel gruesa, tiene que aguantar. Ahorita vamos a ver cómo. Porque en nuestra carne está difícil. Dice una frase que leí y me gustó porque es una realidad. Dice: en ocasiones la dulzura no es una virtud cristiana. En ocasiones la dulzura no es una virtud cristiana, pues la Biblia nos describe como sal, no como azúcar. Quisieran todos que a todos nos trataran así como que, ay, ese sí es cristiano porque me habla re bonito. Pero cuando te confronta con tu pecado, cuando te confronta con lo que estás haciendo, con la realidad de tu pecado, con las consecuencias de tu pecado, no, ahí pura condenación. Y es que por eso les digo de la piel delgadita, porque hoy en día los cristianos andan de iglesia en iglesia, muchos cristianos andan de iglesia en iglesia a ver dónde les endulzan el oído, dónde les hablan bonito, dónde no los confrontan con su pecado. Pero tenemos que cumplir el propósito para el cual hemos sido establecidos en esta tierra como iglesia. ¿Qué es lo que estaba en el corazón de Dios cuando enseñó esto? Ya vimos la esencia de la ley. Ahora vamos a ver la esencia del mandamiento, de los mandamientos que da Jesús, nuestro Señor Jesús. Primeramente dice, después de que dice ojo por ojo y diente por diente, dice el Señor Jesús: pero yo les digo, no resistan al que es malo. No resistas al que es malo. Y aquí ya vamos a empezar en complicaciones, porque ¿a cuántos de nosotros nos gusta que nos roben? Nadie. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que en el trabajo nos opriman? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos insulten? Y en nuestra carne es imposible aguantarnos. Porque en cuanto nosotros nos sentimos agredidos, la carne de manera muy natural, lo que quiere es venganza. No queremos justicia. Si quisiéramos justicia, ahí les va. Si quisiéramos justicia a alguien que nos roba el coche, vamos con las autoridades
levantamos una denuncia y esperamos en Dios a que se haga justicia. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Si agarran al ladrón los vecinos, ¿qué pasa? Ojo por ojo. Ni siquiera ojo por ojo y diente por diente. Ni siquiera llegamos al punto de ojo por ojo y diente por diente. Si fuera ojo por ojo y diente por diente, vamos y le quitamos el carro. Aquí se han convertido en asesinos quienes han sido víctimas de un robo. Se han convertido en violentadores, agresores, dejarlos, si no muertos, prácticamente muertos. A mí me causa mucho... me causa mucho... una angustia, un dolor ver esa clase de escenas donde personas toman la venganza en sus manos. Porque ¿qué es lo que están demostrando? Lo que hay en sus corazones. Lo que quieren es una pequeña libertad, una pequeña justificación, así como el hombre que le dijo, queriendo justificarse, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Porque lo que él estaba en su corazón, pues sí. Yo no esto que tú me digas que mi prójimo está a este para poder hacérselo a aquel. Estás el niño en la casa rayando las paredes. Hijo, no rayes las paredes de aquí de tu casa porque, pues, ¿cómo crees? Se ensucian. Y de repente llega la vecina, oye, tu hijo rayó las paredes de mi casa. Oye, hijo, no, tú me dijiste que no rayara las paredes de mi casa. Nunca me dijiste que no rayara las del vecino. Eso es absurdo. Pero muchas veces la gente solamente está buscando una pequeña justificación para dar rienda suelta a sus pasiones, para dar rienda suelta a sus deseos, a lo que trae ahí reprimido, a lo que al todo el coraje, toda la ira que trae ahí rezagada, agarran al ratero y sobre de él, y a desquitarse. Ahí te desquitas, se desquitan los corajes, los problemas de la casa, los problemas del trabajo. Los pagó el cuate que tú no sabes si no tenía para comer y fue por necesidad a robar. Digo, nadie trabaja por gusto tampoco, ¿no? Pero yo me voy por hobby. Lo hacemos por hobby. Pero una persona que llegó a esos límites, hay quienes lo hacen, pues sí, como una costumbre, un hábito mal, pero que llegan al punto donde si se las agarra los matan. Hay algunas escenas donde llega un cuate a descontarse a una persona que no tiene ya, regularmente hasta los encueran, ¿no? Les quitan la ropa, todo así. Y en una de esas un cuate no trae camisa y está toda la bola ahí, y llega otro y se descuenta toma. Y resulta que no era. También él andaba en la bola y se queda como que no soy yo, es el otro. Porque no te importa quién sea. El punto es que no te importa quién sea esa persona sobre la cual tú te vas a desquitar. Y tampoco importa lo que te hizo. Lo que tú necesitas es una chispita para liberar todo tu coraje, todo tu odio, todo tu resentimiento. Y de esa manera nos justificamos. Es que me hizo, es que me dejó de hablar, es que me sacó la lengua, es que cualquier pretexto es bueno para poder nosotros reaccionar. Pero aquí el Señor dice, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y vuelvo al punto, ¿por qué Jesús no lo hizo? Porque lo que está buscando el Señor Jesús, es que nos demos cuenta que hay en nuestro corazón. En el corazón del Señor Jesús no había un odio, no había una actitud o un deseo de venganza. Por eso en ese momento Él dijo,
Si lo que estoy diciendo está mal, dime que está mal. Pero si no está mal, entonces dime por qué me golpeas. Pero Él nos hace énfasis a nosotros, que tenemos el pecado en nosotros y que no somos capaces de refrenar esos ímpetus, esos deseos de venganza. Muchas ocasiones se nos dice, tú para refrenar tu carne, para que te refrenes y que no vayas a reaccionar de una manera equivocada, cuando alguien te lastime, pues ponle la otra mejilla. Por bien del otro no, por bien tuyo. Porque el Señor no está buscando el bien de la persona, del agresor, está buscando tu bienestar. Tú que fuiste el ofendido, refrena tus ansias, tu deseo de venganza. Y haz lo opuesto a lo que tu carne te indica. No vayan a decir como dice en la película. Es que no has escuchado que Dios dice que pongas la otra mejilla. Sí, pero me pegó en la boca y nada más tengo una. Ahí como qué, como ahí qué. ¿No está Vicky? No. Esta clase. No debemos nosotros de buscar venganza. Esta enseñanza del Señor Jesús tiene que abrirnos el panorama y que nos permita ver qué tan cristianos somos, qué tanto dependemos de Dios. Porque el verdadero creyente debe de soportar la agresión con paciencia. El cristiano, mi hermano, apréndete esto, el cristiano debe de sufrir el agravio. Debemos aprender a sufrir el agravio, sin de manera recíproca retribuirle al otro. Porque somos hijos de Dios. ¿Perdón, Javier? Se va a adelantar, pero... A ver, 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 6. 6 y 7. No, está bien. 1 Corintios capítulo 6. 7, ¿no? 6 versículos 6 y 7. Dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Vamos a leer desde el 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre ustedes sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Nos pasamos peleando enfrente de la gente que se supone que no conoce a Cristo, y eso que nosotros sí lo conocemos, ¿no? Es así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero esto va completamente en contra de nuestra naturaleza. ¿Cómo voy a sufrir el agravio? ¿Por qué? Yo soy hijo de un rey. Ahorita vamos a ir para allá. Si hoy nos roban, obviamente tenemos autoridades ante las cuales nos podemos sujetar para ir a presentar la denuncia, como ahorita mencionábamos. No está hablando el Señor Jesús de que nos quedemos inmóviles ante un delito que se cometa en nuestra contra. La esencia no es esa. Obviamente, si pasa algo en tu vida, tienes que prevenir para que no ocurran ciertas circunstancias,
si alguien no quiero adelantarme, pero si alguien hace algo en tu contra, pues obviamente tienes ante quién presentar una queja. Pero donde va el corazón del mandamiento es a que tú veas cómo estás interiormente, qué hay en ti. ¿Por qué no puedes tú sufrir el agravio? Y la pregunta va en este sentido. Si tú eres un hijo de Dios, si Cristo está en ti, si el Espíritu Santo está en ti, ¿por qué tú no puedes sufrir el agravio? ¿Por qué tu carne es la que antecede o la que se antepone al Espíritu? ¿Por qué? Porque es nuestra carne la que nos controla, la que nos domina. Si no somos capaces de refrenar nuestro deseo de venganza, es porque la carne está dominándonos, mi hermano. Porque estamos viviendo carnalmente. Si es que tenemos el Espíritu Santo. Y es el énfasis que quiero dar hoy, en este momento. Si tú no puedes refrenar tus pasiones, solamente es por dos motivos. Porque el Espíritu Santo no te está gobernando, está contristado, está apagado, o no está el Espíritu Santo. Y hay muchos que se dicen cristianos que no son cristianos, porque el amor a los enemigos debe ser una de las principales características de un hijo de Dios. Jesús les dijo para que cuando está hablando en la oración al Padre, que le dice para que se amen y que eso también los identifique a ustedes como hijos, como mis discípulos, ¿no? ¿Qué es lo que va a identificarlos? El amor entre ustedes. Eso es fácil y a veces no tanto, que hay veces dentro de la iglesia que también alguien nos cae gordo, pero es más sencillo mostrar el amor entre nosotros. Pero cuando se trata de mostrarle amor a quien para nosotros no se lo merece, es ahí donde empezamos a patinar. Pero es una de los puntos claves para identificar a un hijo de Dios: el amor hacia los enemigos, el perdón hacia tus enemigos, el no tomarles en cuenta su ofensa, de ir del el que me la hace me la paga al Señor, perdónalos, y orar por ellos. Y es que el problema de quien quiere vengarse es el alto concepto que tiene de sí mismo, el orgullo. Vamos al punto ahorita, lo que decía Adri. ¿Es verdad que yo soy un hijo de Dios? ¿Es verdad? ¿Es verdad que soy, de acuerdo a lo que dice la Escritura, rey y sacerdote? ¿Es verdad? ¿Es verdad que soy del pueblo escogido de Dios? ¿Es verdad? Pero ¿qué hay de las otras verdades? Que de lo vil y menospreciado nos sacó Dios, que soy un pecador, que no soy justo si no es por la justicia aplicada de Cristo en mi vida, que no soy bueno, que mis pensamientos siempre tiran hacia el mal. ¿Qué hay de todo eso que también es una realidad en nosotros?
Cuando queremos ese deseo de venganza es porque muchas veces pensamos, es que yo no me lo merezco. ¿No te lo mereces? Dice la Escritura que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Más aún éramos enemigos de Dios. Y Él no nos tomó en cuenta nuestros pecados para venir y morir por nosotros. ¿Cierto? Pero nosotros creemos que no somos merecedores de que alguien que es igual a nosotros actúe como nosotros actuaríamos sin Cristo Jesús muchas veces. Y peor, a lo mejor, seríamos peor que muchos. Porque si algo nos domina y nos hace actuar como actuamos, es el Espíritu Santo que nos refrena en muchas ocasiones. Si no, quién sabe hasta dónde llegaríamos, mis hermanos. Mira, ese le pegó. Pero si yo hubiera estado en su lugar, a lo mejor no le pego, a lo mejor lo mato. Ese lo insultó. Si yo hubiera estado en su lugar sin Cristo, a lo mejor yo sí me lo descuento. ¿Por qué? Porque lo que nos hace que lleguemos a un punto medio, a un nivel de entendimiento, de razonamiento, de saber cómo debemos de responder ante ciertas circunstancias, es el Espíritu Santo en nosotros. Porque ¿qué hay de bueno en nosotros que no venga del Espíritu Santo? Nada. Nada que tú hagas bueno viene si no hay Espíritu Santo en ti, mi hermano. Porque tu misma naturaleza es la misma naturaleza que tiene el que te ofende allá en la calle. Y somos capaces de lo mismo. Los que están en las cárceles, muchas veces lo hemos dicho y comentado, están en las cárceles porque los agarraron. Hay quienes no los agarraron y siguen sueltos. Y si tú te crees mejor que ellos, nada más piensa, bajo las mismas circunstancias, bajo las mismas cosas que ellos vivieron, ¿tú cómo hubieras reaccionado? Es ahí donde nos quiere llevar el Señor. A refrenar esos sentimientos, esos deseos, esas pasiones en nosotros. Por eso te dice, el que te obligue, el que quiera ponerte pleito, dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Si alguien te quiere obligar a llevar una carga, una milla, ve con él 2. ¿Para qué? Para que refrenes tú ese deseo en ti de venganza. Es muy natural en nosotros que surja. Pero mi responsabilidad como un hijo de Dios, así como yo tengo que entender que sí, tengo una posición de hijo de Dios, de rey y sacerdote, de heredero y coheredero de Cristo Jesús, de todas sus bendiciones, yo tengo una responsabilidad que es la de representar a mi Señor con mi vida. De que por causa mía el nombre de mi Señor no sea vituperado. De dar ejemplo y testimonio a los demás de quién es el que vive en mí. Acabamos de pasar mi esposa y yo por una situación muy complicada. Estamos vendiendo la casa, si hay algún comprador aquí. Pero una persona se ofreció a llevarnos los trámites, estuvo insistiendo, de hecho, básicamente nos iba a ver a la casa, insistir para que él nos llevara los trámites de tratar de vender la casa. No voy a contarles toda la historia detalladamente, simple y sencillamente, en un momento dado esta persona nos estaba haciendo un fraude de 30,000 pesos. Se estaba quedando con un dinero que nos habían dado del apartado de la casa quienes nos iban a comprar, y a los cuales nosotros tendríamos que responder por esos 30,000 pesos, y se estaba negando a devolvernos. Entonces vino un momento de mucha tensión en nuestras vidas. Fueron
2 o 3 semanas muy difíciles, de mucho estrés. Yo no sé quién tiene 30,000 pesos aquí ahorita en su bolsa como para decir, yo te los hubiera dado, te hubieras preocupado. Pero nosotros mismos cometimos muchos errores. Y a esta persona que estaba buscando esta situación, afortunadamente, entre que mi esposa es abogada y sabe cómo tratar y manejar algunas situaciones legales, pues logramos hacer que nos devolviera los 30,000 pesos. Pero ¿sabes tú cómo se queda uno, con la sensación que se queda uno hacia esa persona? Después de que devolvió el dinero, quería seguir adelante con el trámite. Disculpa, ya la desconfianza, pues cómo te la vuelves a ganar, ¿no? No, es imposible. Y más allá. Pongo este ejemplo por lo que estamos viendo ahorita en la escritura. Lo que había en nuestro corazón en ese momento hacia esa persona era todo menos que amor. Sí. Te amo, pero te amo a matar. Todo lo que había era menos que amor. Era un desprecio, un sentimiento de ira hacia su persona, de un resentimiento profundo. Y aún después de que las cosas terminaron, pero pudimos darnos cuenta, mi esposa y yo, en su momento, cuál era la finalidad y el propósito de Dios en este caso. Nosotros como matrimonio nos unimos, hablamos, platicamos, nos pusimos en orden delante de Dios, pusimos las cosas en sus manos y Dios nos respaldó y las cosas se calmaron. Este hombre devolvió el dinero y pudimos estar en paz. Y posteriormente de esto pudimos orar y bendecir. Y que Dios lo bendiga, porque él no sabía en la que se estaba metiendo, porque ciertamente somos hijos de Dios. Y ahí de aquel que toque a un ungido de Dios, pobre de él. Entonces con misericordia fue que lo vimos, ¿sí? Pues que le vaya bien y adiós. Es duro, de verdad es difícil en los momentos como esos el vivir el cristianismo. Porque es eso, vivir el cristianismo. Venimos los días domingos a escuchar la palabra, pero aquí, sentados, no estamos viviéndolo. Tenemos que vivirlo allá afuera, en nuestro diario andar. Y no estoy hablando de tonterías simples, estoy hablando de problemas reales que se presentarán o se están presentando, se han presentado en tu vida. Un problema con tu jefe, un problema con un compañero de trabajo, un problema con tu papá, con tu mamá, un problema con tus hermanos, un problema con tus hijos, un problema con un vecino. Cosas que se dan en nuestro diario vivir. Hay gente que ha guardado resentimientos por años, que no es capaz de perdonar. El ejemplo que nos daba nuestro hermano, ¿no? Tardó años en poder perdonar. Y eso, a los únicos que nos causa el daño, el conflicto, es a nosotros mismos. Por eso es que Jesús dice: libérate de esa carga. Sí, Él es tu agresor, Él es tu ofensor, pero libérate de eso. Ve en contra de tu naturaleza, de lo que en esencia tu carne te pide, que es la venganza. Perdónalo.
perdónalo. Y va más allá el Señor Jesús ahora. Dice en el versículo 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y oren por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuánto tiempo llevo? 1:10. Apenas voy a la mitad. Es cierto. Dice: pero yo les digo, amen a vuestros enemigos. Dice Pedro, no pagues a alguien mal por mal, sino paga maldición por bendición. No le pagues a alguien como se merece, como tú crees que se merece. No se lo pagues de esa manera. Págaselo con un bien. Bendice al que te está maldiciendo. Haz el bien a quien te aborrece, a quien te desprecia, a quien te saca la lengua. Ayer me estaba dando un testimonio del pastor, no lo voy a compartir porque es de él, pero de un hombre que hizo daño y que a la larga terminó en el lugar que él quería que se cerrara, y en ese lugar recibió bendición. Si no se hubiera aplicado amor hacia ese varón, si le hubieran cerrado las puertas, no, tú aquí no eres bienvenido por todo lo que hiciste en nuestra contra. Pero no es así. A quien te aborrece, hazle el bien. Y por los que te ultrajan y persiguen, ora por ellos. ¿Quieres saber cómo? Aquí te lo está diciendo el Señor Jesús puntualmente. Hazle el bien, bendícelo, ora por ellos. Pero esto no se va a poder hacer, mi hermano. Quiero regresar al punto. Si el Espíritu Santo no es quien controla tu vida, quien domina tu vida, si el Espíritu Santo no es el que toma posesión plena de ti. Y aquí la pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Porque en la medida en que nuestra relación esté fuerte, firme y en dependencia absoluta de Dios, es en la medida en que nosotros vamos a poder vivir ese cristianismo. Vivir de esa manera. Vamos a poder perdonar a quien nos ha hecho daño. Vamos a poder bendecir. Vamos a poder orar por quienes nos han lastimado en algún momento. Se necesita un cambio aquí arriba. Un cambio en nuestra manera de pensar. Dejar de ver a los que nos han lastimado como eso, como enemigos. Porque ¿qué éramos nosotros de Dios? Y aún así Él nos amó. Y dime tú si mereces hoy en día, si sigues siendo merecedor de todas las bendiciones que Dios te da. Como para que nosotros podamos decir, es que yo soy tan bueno que no me merezco que me hagan esto. Porque ¿a dónde está llevándonos Dios? A que conozcamos lo que hay adentro de nosotros y que te des cuenta de que lo que hay dentro de ti es tan malo y tan perverso que lo que hay en la gente que te está haciendo el daño. Somos exactamente iguales. La gente que te lastima tiene la misma capacidad de hacer mal que la que tienes tú. Solamente por gracia es que estamos aquí. Solamente por la gracia de Dios en Cristo Jesús es que tú y yo estamos aquí. No somos merecedores de nada.
Y sin embargo, tenemos gracia, paz, misericordia para con Dios. Y podemos ser llamados sus hijos. Y las bendiciones que están aquí escritas son para nosotros sus hijos, pero por gracia, no por merecimientos. Y dice aquí la Escritura: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis hijos, para que verdaderamente representes a aquel que es tu Padre, para que demuestres que verdaderamente tú eres un hijo de Dios. ¿Quieres demostrar que eres un hijo de Dios? Demuéstralo en los momentos difíciles, mi hermano. En los momentos complicados. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, dice. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿En qué somos diferentes del resto de la gente? ¿Qué te distingue de los demás? Si amas al que te ama, pues es natural que ames a quien te trata bien, a menos de que estés afectado mentalmente. Pero si estás en tus 5 sentidos, pues es obvio que vas a amar a quien te hace un bien. Pero ¿qué hay de bueno en eso? ¿Qué estás haciendo de más? ¿Qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestro hermano solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, esto es, completos, maduros. Y dice el Señor Jesús en su oración, cuando nos enseña a orar: y perdónales sus pecados como nosotros, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor te perdona, pero tú perdonas. La finalidad de esto, dice el Señor, es que tú entiendas muchas de las cosas que vienen a tu vida y a la mía. Tú no sabes si Dios las está utilizando con un propósito para que tú crezcas. Ahorita lo que comentaba del testimonio de nosotros fue para bendición. Uno puede decir: estuviste a punto de perder 30,000 pesos, pero de esa situación tan terrible, lo que sacamos fue una unión entre mi esposa y yo, y un respaldo de Dios, y una entrega a Dios. Dios tenía preparado y utiliza lo que está en sus manos, aún a personas, para sacar de ti lo mejor. Y dice la Escritura que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Ya va a terminar. Amar a nuestros enemigos, dice, es difícil. Pero tenemos que entender o partir del punto de la gracia y la misericordia que hemos recibido nosotros. Que así como ellos no se lo merecen, tampoco nosotros no lo merecemos. Sin embargo, hemos alcanzado esa gracia y esa misericordia. ¿Qué es lo que va a sacar Dios de ti en esto? Que refleje su carácter. Porque esto es para sus hijos, mi hermano. Que tú puedas reflejar el carácter de tu Padre.
que puedas realmente dar la semejanza y la imagen de tu papá, del que te ha transformado, que no te ha pagado según tus pecados ni conforme a tus iniquidades, dicen en el Salmo 103, sino que nos colma de favores y de misericordias, que sacia de bien nuestra boca, nos rejuvenece, nos da fuerzas, nos levanta. Quiero que nos quedemos con eso, ya para no extenderme más. Que nos quedemos con eso, mi hermano. Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos nosotros. Y así como tú no eras merecedor de nada, ten en cuenta eso cuando alguien te ofenda, te humille, te insulte, para que tú entonces puedas reflejar el amor y el carácter de tu Padre y tratar a esa persona con amor, con respeto e ir más allá, perdonándolo, bendiciéndolo, ayudándole y orando por él. Que Dios te bendiga.